es el tema de esta noche que vamos a compartir, la fe de Pablo. Pero quiero hablar de esa fe que no buscamos, básicamente. Y quiero, para que podamos entender este principio de la palabra de Dios, hay muchas cosas importantes en la fe, y para mí la fe es como un jardín que da diferentes frutos. Y hay fe que buscamos dependiendo de las situaciones que tenemos. Personalmente, yo nací con un problema en mi corazón, no servían y no sirven dos válvulas de mi corazón, nací con un soplo en mi corazón. Y cuando uno tiene un problema de salud, busca una fe de sanidad en Dios. Entonces busca un Dios que lo sane, y esa es la fe que buscamos. Cuando tenemos problemas financieros, buscamos un Dios que provea, y es la fe que buscamos. Y cuando hay problemas matrimoniales, díganmelo a mí, llevo 18 años como orientador familiar, hablamos de otra fe, esa fe que Dios puede cambiar mentes y corazones. Claro que algunas veces buscamos esa fe que caiga a fuego del cielo para que mate a las suegras, pero es parte de la fe. Pero hoy queremos hablar de esa fe que no buscamos y que la tiene el apóstol Pablo muy clara, y que sin duda alguna aquel hombre que fundó Calvary Chapel la tuvo. Esa fe que no buscamos, y es la fe donde no solamente hay un obrar divino, sino también hay que usar hombres. Es allí cuando nosotros claudicamos en nuestra fe, y creo que es esta falta de la búsqueda de esta fe lo que nos inyectó un virus que nos tiene muy estériles a las iglesias, especialmente a las nuevas iglesias. Hablando de Calvary Chapel en Ecuador, tenemos 7, 8 iglesias quizás, pero ¿dónde está Calvary Chapel en Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela? ¿Cuántas iglesias tenemos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenemos tan pocas iglesias de Calvary en América Latina? ¿Cuántas iglesias tenemos en México? Y este es el principio de esta noche. Quiero llevarle a la historia del apóstol Pablo, por favor, si me acompaña, al hermoso libro de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en los versos 12 en adelante. Pablo hace una oración hermosa hablando a Timoteo y nos da un principio maravilloso de una búsqueda o de una fe que debemos buscarla cada día, todos los días de nuestras vidas. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, el verso 12 en adelante, dice la Escritura: doy gracias al que me ha fortalecido, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué había sido antes? Blasfemo, ¿qué más? Perseguidor, ¿qué más? Injuriador, casi como nosotros, ¿no? Yo me identifico mucho con Pablo, no en el ministerio apostólico de él, pero sí en el ministerio antes de ser apóstol. Un hombre que era tumbapuertas, dice el libro de Hechos, andaba buscando cristianos, tumbaba las puertas y los sacaba. Además que tenía una mentalidad homicida, porque dice y describe en el libro de Hechos, Saulo aún respirando amenazas de muerte, o sea, tenía pensamientos criminales. No era una cosita buena, era alguien agresivo, violento. Sí, él dice que fue estudioso de la ley, que era un hombre preparado, docto en la palabra, sin embargo, muy confundido y muy errado, como miles de nosotros. Yo me identifico con este apóstol Pablo en este contexto de cómo Dios usa lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Yo puedo identificarme con este hombre porque jamás en mi vida anhelé ser pastor. Si hay algo que huí toda mi vida fue ser pastor. Conocí al Señor a la edad de 6 años de edad en una iglesia de las Asambleas de Dios. Cerca de mi casa había esta iglesia, yo era muy pequeño y pensaba que tenía el don del canto y me encantaba la música. Y me iba a la iglesia porque cantaban y yo pensaba que era karaoke en ese tiempo, entonces me metí ahí. Y cantaba con voz en cuello y había una hermosa alabanza: la sangre de Cristo tiene poder. Hermosas alabanzas que ahora ya no cantamos, pero cantaba ahí en escuela dominical. Mis padres eran de la religión tradicional
muy tradicionales, y yo, como era enfermo, delicado de salud, no me prohibían nada, así es que yo a la edad de 6 años conozco a Jesús como mi Salvador. Por producto de esta enfermedad, cuando venían campañas evangelísticas como Jimmy Swaggart para aquel entonces, Gigi Ávila, yo iba a los estadios. Y desde muy niño fui cultivado en la fe, porque yo vi a muchos hombres paralíticos levantarse a mi izquierda y a mi derecha. Vi hombres ser sanos por la gloria, la misericordia y la gracia de Dios. Y cada vez que el evangelista decía, ponga su mano donde esté enfermo, yo ponía la mano en mi corazón y yo quería ser sano. Pero pasaba algo y mi fe, no sé, decía yo, ¿qué pasa? Todos se sanaban menos yo. Mi corazón seguía igual, seguía enfermo. Mis 2 válvulas seguían mal, atrofiadas, el soplo en el corazón seguía igual. Producto de esto yo vivo una niñez que no puedo hacer ejercicios físicos, no puedo correr, no puedo jugar. Tuve una niñez un poco difícil y complicada. Y años más tarde, un hermano le regala una Biblia a mi papá y él comienza a estudiar la Biblia. Nos tuvimos que mudar de casa, pero poco tiempo después, mi padre acepta al Señor como su Salvador y nos congregamos en la iglesia cuadrangular. En esta iglesia yo recibí mi instrucción desde los 9 años hasta los casi 14 años de edad. Me prepararon como cadete, fui instruido y de pronto nació en mí el deseo de ser pastor, pero vagamente. El pastor cayó en pecado, la iglesia se destruyó, todos nos fuimos al mundo y pasé 8 años de mi vida destruyéndome en alcohol y vagando en ese mundo. Tristemente había triunfado financieramente a los 18 años de edad y esto fue terrible para mi vida y Dios tuvo que tratar mucho con mi vida. Y cuando me reconcilié con el Señor, estaba ya casado, me reconcilié en una iglesia bautista. Ellos sembraron en mí la pasión por las misiones, pero no califiqué por ser muy comelón. Dijeron, no sirves para ser misionero. Entonces iba de fracaso en fracaso. Tuve que cambiarme de ciudad y llegué a la Troncal nuevamente, donde vivo, donde siempre he vivido. Mi esposa conoce a Cristo allí en las iglesias Alianza Cristiana y Misionera, se bautiza allí. Y bueno, yo dije, tengo que ayudar a mi esposa a crecer en el camino de la fe. Me comencé a congregar allí. Tuve la oportunidad de estudiar en el Seminario Bíblico de Alianza. Tuve la oportunidad de estudiar teología bíblica, orientación familiar y muchas cosas que enferman mucho la mente, aunque algunas aclaran. Y comencé en el campo de la orientación desde esa época. Pero hay algo que yo jamás quería, es ser pastor. Eso era como una maldición para mí, porque yo viví siempre cerca de los pastores. Vi cómo sufrían, vi sus necesidades financieras, vi sus problemas, vi cómo la gente trataba a los pastores. Y lo que menos uno anhelaba era ser pastor. Pienso que este mal no solamente era mío, creo que es de muchos jóvenes en la actualidad. Yo trabajo con muchos jóvenes, he trabajado con casi 80,000 jóvenes a lo largo de mi vida. Y cuando les pregunto qué quieren ser, todo el mundo quiere ser médico. Algunos ahora quieren ser youtubers. Por ahí está el pastor Jonathan, también quiere ser youtubers. Quieren ser médicos, doctores porque se ganan bien, policías, dice, porque les ganan bien y de vez en cuando se pagan doble sueldo. Cualquier cosa es buena. Mi tío me decía, hazte sacerdote porque ganas buen billete. Bueno, cualquier profesión. Pero ¿quién quiere ser pastor? ¿Qué madre amanece diciendo, ay Señor, que mi hijo sea pastor, que mi hijo sea pastor? ¿Qué padre ora café, almuerzo y merienda para que su hijo sea pastor? ¿Qué abuelita dice, ay, cómo quisiera que mi hijo se convierta en pastor? Entonces se volvió como que ser pastor es lo peor del mundo. Esa es la peor profesión. De hecho, hay un artículo que no les cuento por el factor de tiempo. Dicen que una de las profesiones más difíciles de los Estados Unidos es ser pastor, porque el pastor es portero, orientador, consejero, bibliotecario. Bueno, tiene 500,000 profesiones y no gana ni por media, ¿no? Pero tiene 1,000,000 de profesiones. Se ha demostrado que la gran cantidad de pastores sufren de diabetes, ahora el diabetes emocional, el estrés excesivo. El 50% de los pastores sufren de diabetes, pérdidas de pesos, colesterol elevado y mueren con paro cardíaco, para variar. ¿Qué?
¿Quién quiere ser pastor así? Yo tampoco quería. Jamás. Algunos miembros de la iglesia, yo di mi primer sermón a la edad de 10 años. Y algunos miembros me decían, tú tienes el llamado. No, mano, a mí que me llamen más que sea ser arquero. Y yo pensaba, ¿por qué no? Ser presidente de la República sería bueno. Ser gerente de una buena empresa. Dios me ha permitido, manejo 3 compañías personales propias. Decía, ese es el sueño lindo. Pero ser pastor, no. Ser pastor no es el sueño de casi nadie, por no decir de nadie. Y aquí está el virus y la bacteria que fuimos infectados en nuestra generación. Yo recuerdo cuando era pequeño y las historias que contaba mucho mi abuelita, cuán alegre se sentía la familia que tenía un sacerdote en casa. Esa familia se sentía feliz. ¡Ay, fulanito es sacerdote! ¡Ay! Y casi era como que Cristo vivía en esa familia. ¿Sí o no? Ahora dicen, mi cuñado es pastor, hombre. ¡Qué bestia! Cuando yo decidí tomar el ministerio, llegó mi tío a visitarme. Nunca me visita, pero ese día llegó. ¿Cierto que te vas a hacer pastor? Y uno así como todo temeroso. Sí, tío, sí. Sabía que eras loco, pero eso es el extremo. Llegué a mi casa. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Estaba pasando por las tribulaciones más difíciles de mi vida. Había salido de la Iglesia Alianza, donde había servido muchos años como diácono, líder de jóvenes. Pero para que los propósitos de Dios se cumplan y los tercos y testarudos, como yo entienda, debemos ser pulidos y golpeados. Estaba en una etapa muy dura y muy difícil de mi vida. La peor etapa, diría yo. Y cansado de que me digan que vas a ser pastor, llegó un joven y me dijo, Néstor, tengo 2 familias. Y tú tienes el llamado al pastorado. Yo le dije, este está más loco que yo. ¿Cómo voy a ser pastor ahora? Este es el peor momento de mi vida. Dímelo cuando estaba acá, cuando estaba haciendo esto. Quizá de ahí te crea, pero ahora no. No es el mejor momento. Estaba llorando un día y en mi interior decía, toda la vida me han dicho que soy pastor, que soy pastor. Dije, este es el mejor momento de probar que no soy llamado al ministerio. Y hago toda esta historia para que entendamos por qué fallamos. Porque seguimos viendo nuestras capacidades, quiénes somos, lo que somos, y por eso nunca creemos en el ministerio. Y este mismo mal seguimos viendo en las demás personas. Vemos en hijos, en los miembros de la iglesia, y andamos buscando hombres idóneos para el ministerio. Idóneos no hay ni uno. Todos somos locos y de remate. Y si no, mire al pastor Freddy. Yo me pregunto en qué pensaba el pastor Kevin O'Neill. O sea, ¿en qué pensaba el pastor? ¿No? Si llego yo, pinta, guapo, suco, gato, o sea, de pronto. Pero un día el pastor que levantó esta iglesia, levantó la iglesia Calvary en Ecuador. ¡Qué bien, Freddy! El más chiquito de todos. Seguro andaba perdido en medio de la multitud. Negrito pasaba desapercibido. Feo como él no hay otro. O sea, ¿cómo? No califica. No califica. Pero Kevin tenía visión de Dios. Tenía una fe que nosotros no tenemos. Esa fe que no buscamos. La fe en que Dios puede usar a los hombres. Sin importar quién sea esa persona. Sin importar su condición social o intelectual. Sin importar la edad. Es Dios, siempre ha sido Dios. Congregarnos para esta conferencia internacional en este lugar es prueba viva de que siempre ha sido Dios. No es Freddy, nunca fue Freddy. Es lo que Dios pudo hacer a través del pastor Freddy. Siempre ha sido eso. Pablo nos recuerda eso muy menudamente. Dice, yo era un perseguidor de cristianos.
Yo era malo, injuriador, yo era lo peor de todo. Sin embargo, fue el hombre que más iglesias levantó, porque aprendió algo, que no se trata de quién soy yo, sino de quién es Dios. No se trata de mis capacidades, sino de la capacidad que tiene Dios. Y Dios tiene todo poder. Y Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiera, en la manera que Él quiera. Este principio de fe que estamos perdiendo los pastores también en este tiempo, los padres en sus hijos, las madres en sus hijas, de que seguimos viendo idóneos. Entonces este puede ser pastor porque predica bonito, habla bonito, este ni hablar sabe. Pero recuerda quién escogió Dios para sacar a su pueblo de Egipto: a Moisés, tartamudo. Por Dios, ¿por qué no eligió a Aarón, que hablaba más lindo? ¿Por qué cogió a ese chaparrito de Gedeón? Por la misma cosa que el pastor Kevin eligió al chaparrito que predica en esta iglesia. Era cobarde, tan cobarde como el pastor Freddy. La primera vez que vino a predicar seguro le temblaban las patitas. Ahora se para con qué autoridad. No, es Dios viviendo en él. Es lo lindo, amén. Es lo que Dios hace, es la obra de lo que Dios hace. Y yo me identifico. Leía un libro maravilloso un día que cambió mi vida. Y ese hombre decía, y cito textualmente su frase: cuando supe que Dios podía usar este saco de basura, caí de rodillas ante la presencia de Dios. Y esta es la más grande verdad que me llevó a mí a aceptar el ministerio. No mirarme a mí en lo que yo puedo hacer, ni quién soy yo, sino mirar a Dios y quién es Él. Y cuando comenzamos a creerle a Dios en lo que Él puede hacer, en las capacidades que Dios nos puede dar, en todo en lo que Él nos puede preparar a través de su Espíritu Santo, es cuando las cosas cambian. Hoy puedo llegar a la iglesia, 7 años han ocurrido, han pasado ya. Tengo 2 cultos dominicales. Comenzamos 10 personas hace 7 años. 10. Hoy somos más de 250 miembros en la iglesia. Y cada vez que me toca predicar y estoy en la parte de atrás, solamente digo: Dios, si tú no lo haces, ¿quién? Si tú no hablas, ¿quién? ¿Sigo siendo incapacitado? Sí. ¿Sigo siendo el mismo hombre terco? Sí. Quisiera decir que no, pero sigo siendo ese hombre. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y esta incapacidad y esta falta de fe en lo que Dios puede hacer nos tiene estériles. ¿Por qué no levantamos más pastores? Porque no vemos lo que Dios hace. Pero Dios ha usado a un niño de 8 años para ser gobernador y rey de naciones. Dios usó a un simple pastor y chaparrito como David para vencer un gigante Goliat. ¿Y qué queremos ver nosotros para decir: Dios te ha llamado al ministerio? ¿Qué quiere ver un pastor en otro joven en su iglesia? Para decirle: Dios te llamó a las naciones. Dios te llamó a que levantes una iglesia en Chile. Aquí hay pastores de Chile. ¿Cuántas iglesias hay en Chile de Calvary? Pastor, 12. ¿Una nación de cuántos millones de habitantes? Casi 20 millones, con 12 iglesias. ¿Cuántas iglesias necesitan 20 millones de habitantes? Yo conozco Guayaquil, que tiene ni la cuarta parte, y créanme que necesitamos por lo menos 4 iglesias para poder hacer algo. Conozco iglesias que tienen 8,000 miembros y tienen 18 pastores para 18,000 miembros. Si queremos pastorear 20 millones, ¿cuántos pastores necesitamos? Dígamelo usted. Quizás quiera llevarse un ecuatoriano, ¿verdad? Gloria a Dios, si así es. El problema es que no va a llevarse ese ecuatoriano porque seguimos pensando en: es que yo no puedo, yo tampoco, pero Dios sí puede. Dios sí puede usar nuestras vidas. Esa fe debemos buscar, que Dios puede usar a tu esposo, sí, así feíto, bravo y enojón. Pablo también era bravo y enojón. Pedro también se enojaba, también era colérico, y Dios lo usó. Pero la esposa dice: Dios puede usar al pastor de allá, pero no a mi marido, porque si usted conociera a mi marido, si usted me conociera a mí, saldría corriendo por esa puerta. Y por eso yo inteligentemente no traje a mi esposa.
Porque es muy chismosa. Pero Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestras vidas. Es impresionante ver lo que Dios puede hacer. Yo fui un hombre de violencia, y digo fui. Realmente Dios ha transformado tanto en mi vida. Lo primero que Dios cambió y entendí fue mi forma de pensar. Yo no entendía por qué Dios nunca me sanó y me cambió mi corazón. Si yo he visto milagros, ¿por qué Dios no cambió mi corazón? Porque Dios necesitaba que yo aprenda a depender de Él, a confiar en Él, a creer en Él. Yo sigo con las mismas válvulas que nos sirven, pero déjeme decirle, más de 300 médicos dijeron que moriría antes de los 15 años. Todos los médicos me daban no sabía si es que había matado a alguien, pero todo el mundo decía, vas a morirte a los 15, 18 años vas a morir. Si llegas a los 20 tendrás una vida vegetal, pero todo lo que Dios permite es para la gloria de Él. De Él. Mi esposa, cuando nos casamos, me casé a los 21 años de edad, tengo 22, o sea, me casé hace 1. Usted con esa risa está insinuando que yo soy viejo. Y yo no le he dado la confianza para que usted me ofenda de esa manera. Bueno, tengo 42 años, voy a cumplir 21 años de matrimonio. Pero los primeros 10 años de matrimonio fueron muy duros, porque a los 7 años de casados declararon a mi esposa estéril. Le declararon producto de que tenía el útero de una niña de 7 años. Y medicinalmente le dijeron, tú nunca serás mamá. Fue muy duro para mi esposa, fueron momentos difíciles y años dolorosos realmente de muchas lágrimas. Yo ya estaba en el ministerio no pastoral, hacía el ministerio con jóvenes, trabajaba con ellos, predicaba en la radio, hago radio ya casi 15 años y siempre predicando del Señor. Y cuando a mi esposa le declararon que ella era estéril, todo comenzó a ser un caos. Y teníamos una cuna porque teníamos un almacén que vendíamos colchas y alzando este almacén teníamos una cuna y dijimos, algún día se sienta el bebé nuestro en esa cuna. Y cada vez que veíamos esta cuna, mi esposa lloraba y me decía, véndela, desaparécela. Y yo a veces quería venderla y decía, si la vendo pierdo la fe. No puedo, tengo que creerle a Dios. Cuando llegó con este examen médico muy triste, yo estaba preparándome para predicar esa noche en la iglesia, llegó con el eco y dijo, nunca seré mamá, y ella estaba allí. Y yo cogí, puse el eco en la Biblia y salí y me gritó y me dijo, eres insensible. Y yo le dije, no soy insensible, soy un hombre que le cree a Dios y no a la ciencia, le creo a Dios. Si no le creyera a Dios, me quedaría llorando contigo y dejaría de predicar. Pero sé que Dios tiene un plan, no sé cuál es. Pero si le preguntas, Dios sabrá. 11 años transcurrieron y llegó el día. Yo iba a una caravana cristiana, se me ocurrió una idea loca, como todas las que se me ocurrían. Y ese día mi esposa me dice, tengo un dolor en mis senos. Yo ya era orientador, le dije, es peligroso, por favor ve a hacerte un chequeo médico. La médico le dijo, antes de hacer nada, ¿por qué no te haces una prueba de embarazo? Yo le dijo, yo soy estéril. Le dijo, pero no pierdes nada. Y ella le dijo, sí. Cada vez que he tenido que hacerme una prueba me duele, me lastima el corazón y no quiero pasar por ese proceso. Y ella le dijo, pero si ya has pasado muchas veces, ¿qué te cuesta una más? Y aceptó y salió positivo. No me lo contó hasta cuando yo estaba en la noche, estaba por subir al altar, y antes de esto el director dijo, mi hermana Carla va a dar unas palabras antes de que venga el hermano Néstor con el sermón, y yo estaba en la parte de atrás y yo dije, esa mujer no se pararía en ese altar nunca, a menos que esté embarazada. No hay otra razón, mi esposa le tiene pánico al micrófono, solo eso. Y tenía mis amigos, mis hermanos en la fe, me abrazamos. No hubo sermón esa noche, todos llorábamos y le decíamos, Dios es fiel. Tengo 2 hermosos hijos, Abiel. La gloria a Dios por su fidelidad. Tener fe parecería que es fácil, pero realmente para tener fe hay que pasar el proceso del desierto. Dios usó cuervos para alimentar a sus siervos y una mula para hablar a un profeta medio loco.
fue la frase que se quedó en mi cabeza toda la vida. Cada vez que tenía que predicar decía, si Dios usa una mula, Dios puede usar esta. Simple como eso, simple como eso. No hay otra razón por la que pueda subirme a un altar a predicar más que saber que Dios puede usar a quien Él quiere. No porque sea santo, alto, flaco, pequeño, es porque Él es Dios y es un Dios que nos ama. Y esta historia hermosa del apóstol Pablo que dice en este mismo texto bíblico, por favor, quiero continuar con esta maravillosa lectura. Son tiempos hermosos y dice, y habiendo sido yo antes blasfemo, perjuriador, injuriador, mas fui recibido misericordia porque Él lo hizo porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Verso 15 estoy. De ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los... ¿Quién? ¿Para ejemplo de quién? De los demás. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. ¿Por qué Dios nos llamó a nosotros pecadores al ministerio? A todos los que somos pastores, para mostrar su gracia y amor. Si Él pudo usar este saco de basura, Dios puede usar a cualquiera. Lo que nos está faltando es fe en Dios. Y seguimos viendo debilidades. Y este jovencito no sirve porque es muy mujeriego. Y este le pusiera de pastor, pero no, es muy risueño. Y este de acá, no sabe hablar. Y este de acá no sabe esto. Y nadie sabe nada. Y si le digo todo lo que no saben todos los pastores que han venido de viaje, ninguno somos pastores. Y no se trata de lo que no sabemos o de lo no bueno que somos. Se trata de que Dios es bueno y Él llama a estos hombres falibles, pecadores, con muchas debilidades, para mostrar, dijo el apóstol Pablo, a mí, al primer pecador, para que él vea al mundo que Dios es clemente. Si tú quieres ver que Dios puede hacer grandes cosas, es muy fácil. Mira a tu alrededor a todos los pastores, no los conozco, pero seguro fueron bastante pecadores. Por eso Dios los llamó. Tenían grandes debilidades, por eso Dios los llamó. Y si no, habla con el pastor Freddy. Bueno, él no hay que hablar, ahí solo véalo y ya. Pero tan loco el Señor, ¿no? Y yo llego a Calvary, a Cuenca, lo conozco a Freddy y dije, no, si él puede, yo puedo. Pero había duda en mi mente. Y entonces me dice, te presento al pastor Clever. Y yo le quedo viendo, no, este sí está loco. Yo dije, se pasó el Señor, lo sacaron del manicomio. Hasta aquí, Señor, Dios puede usar a cualquiera. Desde ese día no me quedó duda de Dios. Y fui confiado al ministerio. Dije, alabado sea Dios. Si Dios usó a esos dos locos, Dios puede usarme a mí. Las cosas han cambiado en nuestra iglesia desde que le hemos creído a Dios y le hemos dejado de creer a nuestras capacidades. Y la iglesia creció desde cuando confiamos en Dios, desde que sabemos que Él lo hace todo, absolutamente todo. Y no teníamos coro de alabanza en la iglesia y todo el mundo decía, es que yo no sé cantar. Y agarramos a uno y ven, vas a cantar. Y dijo, pastor, yo no sé cantar, yo tampoco sé predicar, hermano. Ya somos dos, éntrale. Y agarré a dos hermanas que estaban ahí. Y tengo alarma aquí, tranquilos, que solamente para no pasarme del tiempo. Y tengo dos hermanas que tenían sus esposos y un día por ahí le pregunté a la mamá, ¿usted ha escuchado cantar a sus hijas? Sí le hacen algo, vénganse acá, van a ser del coro de la alabanza. Y dijo el hermano, no, con estas no, pastor, póngame con esas te vas. ¿Y por qué? Para que la gloria de Dios se cumpla.
y lo imposible sea posible. Porque si no, no es negocio con Dios. Y la pusimos en el coro de alabanza. Ya ahí se fueron. Y llamamos a uno, vamos a levantar el ministerio de niños. Ah, qué bien, pastor. Dice, ¿y en quién ha pensado? En usted, hermano. No, pastor, yo con niños. ¿Cómo te llevas? Mal, pastor. Uf, se equivocó. Me acabas de certificar que Dios te llamó. Eres el idóneo. Llama a tu esposa. Entró la esposa. No, pastor, con niños, ni yo me aguanto. Que bendito sea Dios, dije. ¿Quieren ver milagros? Sí, pastor. ¿Quieren tener fe? Sí, pastor. Vamos a ver a Dios usando este par de rocas. Y los pusimos en el ministerio. Y ahí están haciendo la obra del Señor. Porque nunca son los hombres, no son los dones que vemos, son los dones que no vemos. Es lo que Dios. Fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El problema es que nuestra fe está distorsionada. Estamos esperando primero ver para luego enviar, y por eso hay una esterilidad en las iglesias y en las naciones. ¿Por qué no hay pastores? Porque nosotros los pastores no creemos en otros pastores y desconfiamos y pensamos, no, Dios ya me llamó a mí, ya bueno, ya gloria a Dios, pero ¿por qué le va a llamar a este? Porque es tan pecador como yo, y tan inútil como yo, y tan falible como yo, y por eso sé que Dios puede llamar a todos al ministerio, misionero, evangelística, músicos, cantantes, todo lo que Él quiera, porque Él es Dios. Por eso ha escogido hombres pequeños para vencer grandes. Por eso escogió hombres cobardes para librar batallas con 300 hombres y ganar grandes ejércitos. Porque Él es el que debe ser glorificado y no ningún hombre. Y para que Él sea glorificado tiene que coger hombres como nosotros. Hombres como tu esposo. Y tú dices, no, Dios no puede usar a mi esposo porque mi esposo es esto. Calificó. Créele a Dios. Calificó. Hasta tu suegra puede usar Dios. Sí, recuerda ahí Moisés tenía un pedazo de palo, ¿y en qué se convirtió? En serpiente. Y Dios usa hasta las serpientes. ¿Por qué no va a poder usar a tu suegra? La usa. Ha usado para bendecir mi vida. Bendito sea Dios. Dios puede usar a todos. Fe como la de aquel que fundó Chuck. ¿Cuántos pastores envió? Yo pregunto, Chuck dijo primero van a estudiar 10 años en el instituto bíblico, cuando sepan exégesis bíblico, hermenéutica, cuando sean teólogos, cuando sepan apologética, sepan escatología, están listos para ir al campo misionero. Mangos, no calificaba ninguno. Yo veo a Jesús, agarra un hombre en Gadara, endemoniado y con una legión. ¿Sí o no? Legión me llamo. ¿Cuántos demonios tenía? Lo libera ese día. ¿Qué conocía ese endemoniado? Que Jesús tenía el poder para liberar demoniados. Andaba desnudo, loco, rompía cadenas. Le dijo, Señor, yo me voy contigo. Y Jesús le dijo, tú te quedas. No, yo me voy contigo. No, tú te quedas. Tú te quedas levantando aquí una iglesia. Cuando llegó Pablo ya había una iglesia. ¿Quién la fundó? Fue el loco ese, endemoniado. Y lo dejó como pastor. Como pastor. ¿Puede creer eso? Lo acaba de liberar. No sabía nada. Y quedó allí, haciendo el ministerio. Bendito sea Dios. Esa fe tenía Pablo, que cuando vio a Timoteo, no le dijo, eres muy joven, no calificas. ¿Qué dijo? Tu abuela Loida, una mujer de Dios. Tu mamá, una mujer de Dios. De ley tú tienes que ser un hombre de Dios. Calificas. Vete al pastorado, muchacho. ¿Y qué le decía? Cada rato le escribía, hijo mío, hijo de mis entrañas, sé ejemplo de los demás en palabra, en conducta. Seguro que entraba a veces la duda a Pablo, ¿sí o no? Es joven, medio loco quién sabe qué va a decir. Él escribió una carta. Mijito, tendrás cuidado con lo que dices. Cuidarás la boquita, cuidarás los ojitos, papito lindo, por amor a Dios. ¿Sí o no? Si era cuencano, ve por Diosito santo. ¿Y qué hacía? Dice la carta de Pablo, muchas oraciones. Eso es creer en Dios, enviar y creerle a Dios, no al hombre que enviamos, no al matrimonio que enviamos, creerle a Dios. Y recuerda ese Onésimo que era esclavo y le mandó allá a hablar con ¿quién era?
¿Cómo se llamaba? Filimón. Ah, qué lindo, se han sabido leer la Biblia los pastores. Filimón, ¿vio? Filimón era el jefe. ¿Y qué dijo? Te mando ahí, era tu esclavo, te vino robando un billete, se te huyó de la casa, pero mira, ahora no es necesario, te va a servir a ti, me va a servir más claro, ahí te mando otro pastor. Era esclavo, pero ahora va con una misión. Y el otro, ¿qué tuvo que hacer? Recibirlo. Y dijo, bueno, ahora enséñame tú eres mi esclavo, pero aquí estoy, enséñame. Esa es la fe que no buscamos. No buscamos una fe en la que Dios pueda usar a tu esposa. Solo vemos los defectos, las debilidades. Y seguimos viendo eso, las debilidades, los defectos. Y los pastores también. Y qué triste ver que hoy muere el pastor y muere la iglesia, porque nunca levantó otro pastor. Qué triste ver. Yo lo veo en mi ciudad. 4 iglesias. Los pastores 40 años de ministerio. Iglesias de 600 miembros. Hoy 200. Está muriendo el pastor y la iglesia también. Y la pregunta es, ¿y cuando él se vaya, quién va a seguir a cargo? Porque siempre dijo, nadie califica. Nadie califica. Solo yo puedo predicar bonito, los demás no. Y no los critico. Pero yo fui parte de esa iglesia. Y a mí me hubiese encantado que algún día, no los hermanos, que el pastor me diga, oye, saco de basura, Dios sí puede usarte. Dios sí puede usarte porque no es quién eres tú, es quién es Dios. No es quién soy yo, es quién es Dios. No es quién es tu esposo, es quién es Dios. No es quién es tu esposa, es quién es Dios. Es lo que Dios puede hacer. No es quién es tu hijo, es lo que Dios puede hacer a través de tu hijo. Pero los padres dicen, no estás preparado para esto, no estás preparado para ello. Tú tampoco estuviste preparado para padre y Dios te dio hijos. ¿Quién puede decir, yo estaba preparado para ser papá? Yo no estaba preparado, ni estoy todavía, me vuelven loco. Me hacen preguntas que no puedo responder. Si Dios estuviera preparado, diciendo, cuando estés preparado te doy hijos, ya la raza humana se extinguía. Pero Dios dijo, miren, les doy un ejemplo. Esto es fe, creer en lo que yo puedo hacer. Y yo creo todos los días en esa gracia que Dios tiene. En que Él es el que lo hace todo, absolutamente todo. Sí, Él lo hace todo. Él puede volver a tu hijo un ministro, sí. Puede hacer el nuevo pastor de Guayaquil, de Quito. Sí, Dios puede hacerlo. Pero es tartamudo, eso no importa. Pero no sabe hablar, eso no importa. Pero le tiene miedo a hablar en público, eso no importa. Lo que importa es quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Es lo único que importa. Y no tenemos que tener convicción en lo que los hombres podemos hacer. Fe es la certeza de lo que esperamos en lo que Dios puede hacer. Y si Dios pudo hacer esta iglesia con el pastor Freddy y el pastor Clever, ¿qué Dios no podrá hacer con tu esposo? Seguro es más guapo y más grande. ¿Sí o no? Si Dios puede usar ese hermano con cabello largo y todo tatuado, Dios puede usar tu vida. Y hablaba con mi pastor, yo no tuve la oportunidad de conocer a Chuck, pero hablando con el pastor Freddy decía, esto hacía Chuck, veía ahí, no esperaba que, ya los frutos del Espíritu Santo, tú ya hablas lenguas, tú ya interpretas chismes, ya reprendes suegras, estás calificado. No, vete y abra la iglesia, ya iban todos tartamudos, todos torcidos, sin saber ni leer. Cuando le decían, abre Apocalipsis, ¿qué será Apocalipsis? Pero ahí le vamos. Y no excuso, creo en el estudio, creo en la preparación, por eso estudié. Pero dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Porque lo único que necesito es la gracia de Dios. Y eso es fe. Y para terminar la esterilidad que tenemos, necesitamos creer en Dios y no en los hombres. No buscar las capacidades de los hombres, sino la capacidad soberana que tiene Dios. Para comenzar a enviar hombres al campo misionero, la iglesia tiene que tener fe.
Pero se reúne el consejo y dicen, no, este no califica, este tampoco, este nunca vamos a mandar a ningún pastor a Quito. Nunca mandaremos un pastor a Guaranda, nunca mandaremos un pastor para Chile, nunca. Hasta que le creamos a Dios. Y digamos, este es el peor de todos los que tenemos, mandémosle a este. Para que Dios haga grandes cosas. Y como dijo el apóstol Pablo, me escogió a mí, el primer pecador, para ser el primero en mostrar la compasión que Dios tiene. Dios me escogió para que esta noche esté en este lugar, para decirte una vez más que si Dios pudo usar mi vida, también puede usar la tuya. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. No a tu conocimiento, no a tu intelecto, no a tus finanzas. Tienes que creerle a Dios, a Él, únicamente a Él.